Bienvenidos a otro directo en el canal del director. Hoy, por supuesto, vamos a hablar de Irán y de guerra, y de víctimas y de verdugos, y también de qué supone esto para el mundo. Ya sabéis que aquí hemos tratado del nuevo orden internacional, o más bien lo podrías llamar el desorden internacional, porque vivimos una era de caos, de invasiones, de ataques, de conflictos. Y este puede tener muchas consecuencias, no solo para Irán, no solo para Estados Unidos, sino a nivel regional e incluso global. El ataque de Estados Unidos ha sido muy efectivo, Estados Unidos, por supuesto, con Israel, ha sido muy efectivo, sobre todo en asesinar al líder supremo y a algunos de los líderes más importantes del régimen de los ayatolás. Hay que recordar que estamos hablando del mismo régimen que hace tan solo unas semanas masacraba a miles de personas que simplemente pedían democracia y libertad en las calles de Teherán y otras ciudades iraníes. Es decir, uno de los más despreciables regímenes y dictatoriales del mundo. Esto no quita para que la agresión de Israel y Estados Unidos se haya llevado a cabo sin ninguna legitimidad por parte de una autorización de la ONU o el Congreso estadounidense, que en teoría es el único que puede autorizar la guerra. Trump ha justificado el hacerlo sin pedir esas autorizaciones ante lo que dice era un riesgo inminente que suponía el régimen iraní. Esto, por supuesto, no es cierto. De la misma manera que hablamos de un régimen despreciable, yo creo que hay pocas personas que no se alegrarían de que cayera ese régimen. Lo cierto es que el conflicto ha estallado no porque Irán suponga ahora mismo ninguna amenaza, sino porque se busca cambiar el orden regional en Oriente Medio. Y el hecho de que Estados Unidos e Israel hubieran preparado desde hacía semanas este ataque tiene varias connotaciones. Una de ellas es que han dado tiempo a los iraníes para prepararse. Y sin embargo, ya ha avisado tanto Trump como Netanyahu de que esta va a ser una campaña masiva. El objetivo es muy parecido a uno que viví cuando cubrí la guerra de Afganistán en el año 2001. Entonces, en el poder en Afganistán estaba el régimen de los talibán y Estados Unidos llevó a cabo un bombardeo masivo que duró varias semanas y que terminó derrocando al régimen talibán sin tener que poner un solo soldado en el terreno. Luego vinieron los militares, los marines, que fueron asentándose en Kabul y luego intentando expandirse por el país. Pero la gran cuestión aquí es, ¿pueden Estados Unidos e Israel derrocar al régimen iraní simplemente a través de bombardeos aéreos? Es algo muy difícil de hacer. Normalmente, para dominar, para entrar en un país y cambiar un gobierno, tienes que poner miles de soldados. Y eso supone también muchas bajas. Por eso ninguno de los dos países, por ahora, quieren ir tan lejos. El problema es que cuando no pones soldados sobre el terreno, es difícil controlar la sucesión después de la caída del líder supremo. Una de las cosas que pide Trump, que también desea Netanyahu, es nosotros bombardeamos Irán. Vamos a hacer todo lo posible por desmantelar el aparato represor y militar de ese régimen. Y le están pidiendo a la gente que vuelva a salir a la calle para intentar derrocar y poner una oposición, otro gobierno al frente de Irán. No es fácil, porque como hemos visto en las manifestaciones, en las revueltas de las últimas semanas, no hay un líder claro en la oposición iraní. Y además, el régimen tiene controlado todo el aparato del Estado. Es decir, hay espías por todo el país, ha habido miles de encarcelaciones y se ha intentado desactivar cualquier oposición con el terror, con las masacres y, como hacen todas las dictaduras, con el miedo. Por parte de Irán, ¿cuál es la clave en este momento si quieren sobrevivir a lo que está pasando? Lo estamos viendo. Los iraníes están bombardeando Dubái, Qatar, Bahrein. Están tratando de colapsar la economía o al menos detenerla, que el petróleo suba, que los aeropuertos principales como el de Dubái o el de Qatar
cesen en sus operaciones. Es decir, que la guerra que han lanzado Estados Unidos e Israel tenga consecuencias y bloqueos económicos inmediatos. La intención es sobrevivir el mayor tiempo posible, alargarlo los mayores días que puedan, para de esta manera intentar subir la presión y que Estados Unidos vuelva a la mesa de negociación en la que estaba en los últimos días antes de lanzar ese ataque. ¿Puede Irán lograr su objetivo? Es difícil decirlo. Es un país que está acostumbrado a la guerra. No olvidemos que el pasado mes de junio ya hubo un bombardeo masivo que duró apenas 12 días. Y sin embargo, el régimen no cayó. Trump anunció entonces que había conseguido desmantelar el programa nuclear iraní. Pero está visto que eso no debió ser el caso, porque ahora vuelve a alegar que ese programa es una amenaza para el mundo. ¿Puede Irán hacer frente a dos potencias tan importantes militarmente como Estados Unidos e Israel? Es difícil decirlo y saber también cuánto tiempo puede aguantar, pero la realidad es que no estamos ante un poder militar menor. Irán está en el puesto número 16 de las potencias militares del mundo, según Global Firepower. Aparte, hemos visto su capacidad para la tecnología. Los drones que ha desplegado Rusia en Ucrania, muchos de ellos vienen de las fábricas donde Irán puede producir miles de estas naves kamikaze. Y además estamos hablando también de una guardia entrenada durante muchas décadas. Lo que queda por ver es hasta qué punto esas milicias, esos ejércitos, esos soldados que tiene Irán son fieles a un régimen que es claramente detestado por su propia gente. ¿Es posible que la operación militar de Estados Unidos e Israel genere una fractura que permita que una facción, a lo mejor del ejército, derroque al régimen? Es una de las posibilidades. Lo que veo más difícil es que sea la gente, como pedía Trump, la que salga a la calle para enfrentarse a ese aparato represor que, como sabéis, en los últimos años ha masacrado a sus ciudadanos en varias ocasiones. Es muy probable que el líder supremo, que ya tenía 86 años, haya dejado una línea de sucesión en el régimen, sobre todo porque además estaba convencido de que podía morir en cualquier momento. Los servicios de inteligencia estadounidenses e israelíes han hecho un trabajo quirúrgico. Tenían claramente controlados los pasos tanto del líder supremo como de sus colaboradores y esperaron el momento justo en el que estaban reunidos para llevar a cabo el asesinato. Como decimos, la gran esperanza de Irán es bloquear el paso marítimo en el estrecho de Hormuz y también tratar de cerrar el máximo los aeropuertos, el tráfico aéreo, bloquear la economía, hacer que la bolsa se venga abajo y que Trump empiece a temer las consecuencias económicas que puede tener un alargamiento del conflicto. La pregunta es, ¿y por qué Irán? Si no era ahora mismo una amenaza inminente ni para Israel ni para Estados Unidos, ¿por qué el objetivo y por qué la intención de cambiar el régimen? Una de las cosas que se están alegando es que es un gobierno salvaje, dictatorial, que ha masacrado a su propia gente. Eso es totalmente cierto. La otra es ese programa de armas nucleares que supuestamente podría ser una amenaza. Aquí, la verdad, estamos en el ámbito de la falsificación y la mentira. Irán, como hemos dicho, no tenía esa capacidad. Los últimos bombardeos de junio habían mermado ese programa nuclear. Es más, yo creo que los ayatolás estaban dispuestos a renunciar a ese programa para que los dejaran en paz. La realidad es que Trump nunca creyó en la diplomacia en este caso. Estamos hablando de unas conversaciones que estaban claramente destinadas al fracaso, porque una vez tú has desplegado toda esa fuerza militar que tenía Estados Unidos en la zona, ya se veía claramente que la iban a utilizar. El régimen iraní, que desde que llegó al poder hace 47 años, lo único que ha hecho es provocar miseria y traumatizar a la población iraní, coartando todas las libertades, especialmente de las mujeres, se encuentra quizá en el momento más delicado de ese casi medio siglo de historia de fundamentalismo islámico.
¿Quiere esto decir que el régimen caerá en los próximos días? Es muy difícil de predecir, pero la realidad es que una vez descabezado el liderazgo del país, con dos potencias militares como Israel y Estados Unidos bombardeándote de forma masiva, lo cierto es que las posibilidades de que esta vez el régimen pueda caer son mucho mayores que en otros episodios similares que hemos vivido. Pero detrás de todo esto, ¿qué hay realmente? ¿Cuáles son los intereses? ¿Es realmente la democracia lo que busca Estados Unidos o Israel? Por supuesto que no, no podemos ser tan inocentes. Aquí nos encontramos, igual que en el caso de Venezuela y la manera en la que fue apresado Maduro, en lo que podríamos denominar las guerras del petróleo. Hay detrás un gran interés en hacerse con los recursos naturales de una región en la que Israel y Estados Unidos quieren ir moldeando para que sea o esté alineada con sus intereses. Para Irán, ¿el problema cuál es? Fundamentalmente que está sola en esa región. Sus países hermanos, supuestamente musulmanes, lo han abandonado hace tiempo. Tiene en contra a Arabia Saudí, tiene en contra a Emiratos Árabes, tiene en contra a Qatar, a Bahrein. Y de ahí que los iraníes, su principal respuesta no es solo contra Israel, que es uno de los objetivos, pero saben que Israel tiene una capacidad de protección, unas baterías antimisiles en las que es muy difícil que pueda acceder, ni siquiera con esos drones ni con esos misiles que está lanzando. Sin embargo, ve mucho más vulnerable esos países, esos lugares como Dubái, ¿no? Una ciudad donde los expatriados han vivido tranquilamente durante los últimos años y que sin embargo está viendo cómo caen misiles, caen bombas, incluso los grandes rascacielos de Emiratos Árabes están amenazados. Los aeropuertos están siendo golpeados. Y ahí es donde está ejerciendo toda la presión Irán. Lo que no va a hacer, probablemente, es atacar a un país, una potencia como Arabia Saudí. ¿Por qué? Porque eso probablemente haría que los saudíes se unieran a la guerra. Ya lo están haciendo, mostrando apoyo, dejando que Estados Unidos utilice su espacio aéreo con inteligencia. Aquí entramos en esa conflictividad que existe entre chiíes y sunís. Pero más allá de eso, Arabia Saudí por ahora mantendría un apoyo solo sobre el tablero y en la retaguardia. Un ataque contra los saudíes probablemente haría que entraran directamente en la guerra y eso complicaría mucho la situación de Irán. Otra de las opciones para responder que tiene Irán sería la ayuda de Hamas y Hezbollah, dos milicias que ha alimentado, armado y financiado durante los últimos años. Y sin embargo, ambas están también muy débiles, porque aquí lo que ha habido es una estrategia sistemática en la que todo ha sido pensado. Si recordáis, antes hemos vivido en la región conflictos donde Israel ha bombardeado y debilitado enormemente a esas milicias que ahora podrían acudir en ayuda de Irán. Y sin embargo, están tan limitadas en sus fuerzas, después de los conflictos que han vivido con Israel, que tampoco son una ayuda. Esto hace que Irán se encuentre prácticamente sola. Y sin embargo, fijaos, ¿qué dos grandes aliados supuestamente tiene Irán en el mundo? Uno es Rusia, el otro China. ¿Creéis que van a hacer algo por ir a defender a Irán? Podéis contar que no. De la misma manera que Maduro también contaba con esos dos aliados y nadie movió un dedo. Cuando hablamos de poderío militar, cuando hablamos de Israel y Estados Unidos, nadie va a intervenir en ayuda de los iraníes. Por eso, la única manera que tienen de resistir es aguantar esta operación militar al máximo, tratar de renovar el liderazgo según los van asesinando y esperar a provocar el caos regional de una manera que pueda forzar esas negociaciones o que pueda llevar a Trump a decir volvamos otra vez, como decíamos antes, a la mesa de negociaciones. ¿Por qué hablo de guerras del petróleo? Porque si os fijáis, es muy difícil encontrar ejemplos de Estados Unidos atacando a países que no tengan recursos naturales, especialmente el petróleo. Antes hemos hablado de lo despreciable que ha sido el régimen de los ayatolás, y lo sigue siendo.
Hemos hablado de las masacres, de cómo han matado a ciudadanos desarmados que lo único que hacían era pedir democracia y libertad. Y sin embargo, hay otros muchos países que maltratan a sus ciudadanos, pero no van a ser atacados. ¿Cuál ha sido probablemente el mayor error que ha cometido Irán para llegar a esta situación? No haber tenido armas nucleares a tiempo de que fueran disuasorias para ataques como este. Iros, por ejemplo, a Corea del Norte. A nadie se le ocurriría atacar a Corea del Norte. Yo recuerdo que Kim Jong-il, el padre del actual líder norcoreano, estableció una estrategia muy clara cuando vio que Saddam Hussein había sido derrocado en el 2003, porque supuestamente tenía armas de destrucción masiva. La realidad es que no las tenía, y por eso fue atacado Irak. Los norcoreanos llegaron a una conclusión. Para comprarse un seguro de vida frente a Estados Unidos, necesitaban desarrollar armas nucleares. Y lo hicieron con asistencia de Pakistán, uno de sus grandes aliados. Una vez hicieron el primer ensayo nuclear, ya nadie jamás se iba a atrever a tocarles. En el caso de Irán, durante algún tiempo, intentaron desarrollar esas armas nucleares. Luego llegó un acuerdo con Obama. La economía del país estaba totalmente en ruinas. Las sanciones de la comunidad internacional estaban haciendo muchísimo daño y aumentando el descontento en las calles. Varias revueltas seguidas habían llevado a la conclusión a los ayatolás, a los dictadores de Irán, de que era mucho mejor llegar a un pacto con Occidente, detener el programa nuclear y tener esas sanciones suspendidas, precisamente para que no hubiera más revueltas, más descontento que pudiera derrocarles. Porque al final, no tengáis ninguna duda, todos los dictadores, el principal objetivo que tienen es mantenerse en el poder. Por varias razones. Porque roban, porque reprimen, porque les gusta el poder, pero también porque una vez caen y ya no están en el gobierno, tienen que pagar las consecuencias, ser juzgados y muchas veces terminan o ajusticiados o en la cárcel. Y eso es lo que hace que líderes como los ayatolás, cuando se ven con el poder en peligro, cuando creen que podrían caer, como ocurrió unas semanas atrás, prefieran asesinar a sus ciudadanos antes que enfrentarse a las consecuencias de lo que han hecho durante todas estas décadas. Otra de las esperanzas de Irán para intentar aguantar es que en Estados Unidos haya una fuerte oposición a este conflicto, a esta guerra, que, como decíamos al principio, no tiene la aprobación del Congreso. Trump ya dijo en una reciente entrevista que los únicos límites que tiene para actuar son los de su propia moral. Y eso, para él, supone hacer absolutamente lo que le dé la gana. Una de las cosas más curiosas de Trump es que, aunque ansía ganar el Premio Nobel de la Paz, en el poco más de un año que lleva en el poder ha bombardeado 7 países diferentes. Está, por supuesto, Nigeria, Somalia, el caso, claro, que ya tratamos aquí en otro directo, de Venezuela y otros países que, por una u otra razón, ha decidido que podía bombardear sin tener que pedir esos permisos ni al Congreso ni a nadie. Y sin embargo, esas intervenciones militares de Donald Trump han provocado una fuerte oposición, pero no solo en el Partido Demócrata o en la gente que no puede ni ver a Trump, sino también en el movimiento MAGA. La razón es evidente. MAGA es un movimiento que lo que pide, o el origen de su filosofía, es Estados Unidos primero. Una de las promesas en campaña electoral de Donald Trump fue que a partir de ahora, en vez de estar distraído el gobierno con guerras en el extranjero, se iba a centrar solo en la prioridad de mantener a Estados Unidos como una gran potencia. La realidad es que lo que fue una promesa de campaña, como decimos, que es no seguir interviniendo en el extranjero y cuidarse de, contener los precios, de que haya más trabajo, de que la economía vaya para adelante, todo esto no ha ocurrido y, sin embargo, Trump ha sorprendido con mucho intervencionismo en el exterior.
Ese intervencionismo tiene mucho que ver con el nuevo desorden internacional del que hablábamos. En algún directo anterior os he comentado que vivimos otra vez el regreso de los imperialismos, del expansionismo militar. Todos los países del mundo se están armando y de ahí que las empresas armamentísticas estén subiendo como la espuma en bolsa. Hay un gran negocio porque se están desarrollando armas y más armas y más armas. En el caso de Estados Unidos, el movimiento MAGA, ya hemos visto en los primeros días de este conflicto mucha oposición a la intervención de Estados Unidos en Irán. De nuevo, el MAGA es Estados Unidos primero. Prioricemos lo doméstico sobre lo internacional. Uno de los motos más importantes de su movimiento es mantener a Estados Unidos aislado del resto del mundo y preocuparse solo de sus asuntos. Esas voces se pueden alargar si la guerra se extiende, si se vuelve regional, si Irán consigue aguantar lo suficiente para que poco a poco entren dudas sobre qué está haciendo Estados Unidos gastando todo ese dinero en un conflicto en el que muchos de los principales voceros de MAGA dicen que es una cuestión de Israel. Porque esta es otra de las sensaciones que existe en todo lo que ha pasado en Oriente Medio en los últimos tiempos. La sensación de que la política exterior estadounidense está dirigida por Netanyahu y por Israel. Lo vimos en el conflicto en Gaza, donde Estados Unidos, especialmente, primero con Biden, por supuesto, pero también con Trump, le ha dado una carta blanca absoluta a Israel para hacer lo que quisiera en Gaza. Y ahí vimos la destrucción masiva. En este caso, ya sabéis que yo siempre he sido muy crítico con el terrorismo de Hamás y lo que hizo para atacar a inocentes en territorio israelí. Pero eso no quita que la respuesta posterior fuera un verdadero horror. Y sin embargo, Estados Unidos se ha mantenido fiel y siempre detrás de Netanyahu. Netanyahu tiene desde hace muchos años un plan para Oriente Medio y es cambiar el orden completamente internacional para crear unas alianzas con el mundo árabe que permita que Estados Unidos y ellos mismos, Israel, sean las potencias hegemónicas en la región y a la vez comprarse un seguro frente a posibles ataques. Taylor Greene, una de las grandes bazas de Trump hace un tiempo, que luego terminó en disputa entre ellos, ha recordado al presidente qué significa MAGA, Make America Great Again. Hagamos América grande otra vez. Y hay un movimiento, como decía, muy importante dentro de ese movimiento que considera que la última manera de hacerlo es gastando el dinero y los recursos militares en el extranjero. Aunque hay gente que defenderá a Trump, haga lo que haga, lo cierto es que hay un sector de sus seguidores que se siente traicionado, defraudado, y algunos que consideran que todos estos conflictos en los que está entrando no son sino un intento de distraer la atención de casos como el Epstein y todas esas menciones en los archivos que podrían inculparle. También una distracción frente a los problemas de la economía estadounidense, con muchos problemas en el mercado laboral, con los precios que todavía están castigando a la clase media y con una falsa promesa incumplida de que con Trump muchos de los defectos de la economía heredados de Biden se iban a arreglar. Esto no está siendo así. Los presidentes estadounidenses, tradicionalmente demócratas y republicanos, han utilizado los conflictos precisamente para eso, para distraer. Todavía recuerdo cuando Bill Clinton tenía el lío de faldas con Mónica Lewinsky. Aquel escándalo fue uno de los grandes del momento. Un presidente que había sido muy popular, pero que de repente cayó en desgracia precisamente por eso, por el lío que había tenido con una becaria en la Casa Blanca. Una de las cosas que hizo Bill Clinton fue bombardear Sudán, entonces en un claro intento de desviar la atención. Al parecer era una fábrica de productos químicos, luego se resultó que todo eso era mentira. ¿Está Trump también tratando de distraer la atención con estos conflictos y buscando desviar la atención sobre, por ejemplo, el caso Epstein? Yo creo que probablemente hay algo de eso.
Pero también creo que Trump está en una era de expansionismo, que es un convencido de que Estados Unidos no debe limitar su poder a su territorio. Lo hemos visto con sus aspiraciones de conquistar Groenlandia, con su intento de que Canadá, este disparate absoluto, se convierta en un estado más de los Estados Unidos. Lo hemos visto con la manera en la que habla del poder de Estados Unidos y cómo lo tiene que ejercer en Latinoamérica, donde no tiene ningún problema en anunciar el derrocamiento de gobiernos que no le gustan. Ahí está el caso de Maduro, pero no olvidemos que ahora el objetivo también es Cuba, otro régimen despreciable que ha abusado de los derechos humanos de sus ciudadanos. Y sin embargo, esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Tiene un gobierno legitimidad, derecho a decidir si derroca o no derroca a un líder? ¿Quién decide qué líderes merecen ser derrocados? ¿Un líder supremo en Estados Unidos? ¿Sin autorización de la ONU? ¿Sin autorización del Congreso? El problema de entrar en esta ley de la jungla, donde una sola persona puede decidir quién gobierna los países, incluso aquellos que son regímenes dictatoriales, es que, al final, puede llevar a un orden mundial basado en el capricho. Pero no solo eso. El ejemplo que está enviando Trump también es muy peligroso. ¿Cómo ven Putin o Xi Jinping en China lo que está pasando? Antes decíamos que, por supuesto, no van a intervenir para ayudar a Irán. Pero lo que sí ven es que en este nuevo orden internacional, desorden internacional lo llamo yo, estamos ante la ley del más fuerte. Y ahora nos encontramos con esos tres aspirantes a emperadores. Trump en las Américas, con claramente intenciones de ser influyente en otras regiones, Xi Jinping en China, queriendo controlar cada vez más la esfera asiática, donde está ejerciendo muchísima presión, por ejemplo, en países más pequeños como Filipinas, y después Vladimir Putin, que por supuesto, aunque con un gran traspiés en Ucrania, tiene la aspiración de retomar el imperio soviético y expandir su territorio a través de la guerra y el conflicto. El problema es que cuando tienes estos tres emperadores tratando de repartirse el mundo, lo más normal es que esto lleve a conflictos no solo en los lugares donde tratan de expandirse, sino que el riesgo aumenta y sube de que también ellos entren en conflicto. Otra de las razones de que Trump haya decidido llevar a cabo esta operación es probablemente el éxito de la operación contra Maduro. El hecho de que las fuerzas especiales estadounidenses consiguieran descender sobre el Palacio Presidencial y llevarse al líder de Venezuela fue uno de los motivos que llevó a Trump a decir, bueno, no tengo límites, todo me sale bien. Y sin embargo, esta es una apuesta más arriesgada que la de Maduro. Estamos hablando de un régimen más asentado y que además tiene mucha más lealtad en la estructura de poder de la que tenía Maduro, que claramente fue traicionado por los suyos. Entonces, en este caso, estamos ante un riesgo muy grande para Trump. El éxito de la misión le podría permitir decir, bueno, sí que defiendo los intereses de Estados Unidos. Esto no es una aventura fútil, sino que, mira, he conseguido derrocar a otra dictadura, he conseguido gestionar el petróleo de otro país y he conseguido también aumentar la influencia de Estados Unidos en el mundo. El problema sería que este conflicto se extendiera mucho en el tiempo. En Estados Unidos hay elecciones en noviembre, legislativas, que son clave para la supervivencia de Trump. Clave porque si el Congreso pasara a estar dominado por los demócratas, podemos tener casi la seguridad de que habrá un impeachment contra el presidente y podría perder el poder. O como mínimo lo tendría mucho más difícil para aprobar cualquier ley y cualquier legislación. Por eso, yo creo que en los próximos días Estados Unidos va a golpear con toda la fuerza que pueda y con el apoyo de Israel para intentar forzar ese derrocamiento. Pero como ya han dicho muchos expertos, una cosa es el bombardeo aéreo y otra cosa es hacer derrocar a todo un régimen que lleva
50 años casi establecido. Es posible, y lo veremos en los próximos días, que Irán aguante y que Estados Unidos e Israel tengan que entrar en una fase nueva de la guerra. Si lo quieren derrocar, ¿están o no están dispuestos a poner miles de soldados en Irán? Y cuando hablamos de miles, hablamos de muchos. En Afganistán, Estados Unidos, a pesar de haber derrocado al régimen talibán, nunca llegó a controlar el país. La razón es evidente. Nunca tuvo suficientes soldados. Pudo controlar Kabul, Kandahar, otras ciudades principales. Pero los talibán se rearmaron, volvieron al poder y no tuvieron ningún problema en recuperarlo después de otros 20 años de guerra. Si nos vamos a Irak, también vemos cómo el derrocamiento de un régimen dictatorial puede terminar en desastre. En este caso, sí, se eliminó a Saddam Hussein, pero se desmanteló el ejército y esos militares se convirtieron en milicias terroristas. Y durante los siguientes años, Irak vivió un horror de masacres y de conflictos. El hecho de querer cambiar completamente el orden de la región está llevando a Estados Unidos a pactos con el diablo. En Siria, un exterrorista es hoy un hombre de paz al que se recibe en la Casa Blanca. Todas esas dictaduras, como Qatar, como Emiratos Árabes, como Bahrein, nadie habla ahí de democracia. Tampoco habla nadie de democracia en Arabia Saudí. Son amigos y se pliegan a los intereses de Estados Unidos. Y aparte, hacen grandes negocios con Trump y con sus amigos. El problema que tiene Irán, aparte de ser un régimen despreciable, es que no hace negocios con Estados Unidos y que se ha postulado como un enemigo de los americanos. Y eso es algo que no pueden permitir. Y sin embargo, imaginaos que cae el régimen de Irán. El control que Estados Unidos e Israel tendrían sobre la región sería entonces casi absoluto. Eso les permitiría controlar mucho mejor los flujos de petróleo, del comercio, de lo que es una región que produce muy poco de valor y, sin embargo, gracias al petróleo, ha convertido muchas de las ciudades, muchos de los países, en lugares ultramodernos donde hay muchísimo dinero. Cuando hablamos de tres emperadores, de China, de Rusia, de Estados Unidos, luchando por la supremacía del mundo y expandirse a costa de países más débiles, y os hablo de la posibilidad de que exista un conflicto ahí, el hecho de que Estados Unidos pueda estar ganando en esa batalla del expansionismo, puede hacer también que China, Rusia y otros países, ¿no?, aliados suyos como Corea del Norte, busquen la manera de contrarrestar ese poder. Y en medio de todo esto, ¿qué tenemos? Una Europa que está desaparecida, que no pinta absolutamente nada, que no influye en todo lo que está pasando y que se está quedando claramente atrás. Por supuesto, hay una intención de rearme. Los alemanes van a gastar decenas de miles de millones, pero esto llevará muchísimo tiempo. Mientras tanto, Europa es simplemente un espectador en este tablero donde las grandes potencias se están jugando el reparto del mundo, de los recursos naturales y de los intereses comerciales que pueden hacer que los países sean más ricos o menos ricos. Si hay algo que se puede decir de todas las guerras es que son impredecibles. Sabemos cuándo empiezan, pero no sabemos nunca cómo acaban. Y tampoco cuánto se pueden expandir y hasta qué punto se pueden convertir en un conflicto regional e incluso global. En el caso de Estados Unidos, estamos en un momento donde es difícil predecir cuáles son los objetivos que tiene Donald Trump. Sabemos, por supuesto, que quiere un régimen diferente al frente de Irán. Pero ¿qué es lo que quiere después? ¿Quiere volver a tener un shah, un rey, un monarca que dirija un país como Irán? ¿Hasta qué punto puede gestionarse desde la distancia los destinos de un país? ¿Van a hacer los iraníes lo que él espera? Incluso si el régimen cae, ¿cómo controlas para intentar que toda esa estructura del poder que ha operado durante 47 años pueda ceder
a una democracia, por ejemplo, si fuera el objetivo, los destinos de Irán, es difícil. Lo que se ha hecho en Venezuela, que es mantener el régimen y simplemente cambiar de líder, eso, desgraciadamente para Trump, es difícil de replicar en un país como Irán. Y aquí veo un poco ya una opinión personal. Yo soy un convencido de que los países, por muy fuertes que sean, no deben intervenir en los destinos de otras naciones. Ni siquiera cuando estamos hablando de dictaduras, porque la historia nos demuestra que cuando tú cambias un régimen por la fuerza, desde el exterior, siendo una potencia extranjera, realmente cuántas veces esto sale bien y ese país termina convirtiéndose en una democracia o en un aliado tal como tenías planeado. Muy pocas veces. Lo normal es que venga el caos cuando no es una revuelta autóctona. En el caso de Irán, Estados Unidos podía haber echado una mano justo cuando los manifestantes, miles de ellos, estaban en las calles. Trump prometió entonces, en unas declaraciones, si matáis a los manifestantes, lo vais a pagar y va a haber una intervención. Muchos pensamos que iba a intervenir en ese momento. Es verdad que todavía no tenía el despliegue quizá necesario para intervenir. Al darle tiempo a los ayatolás para reprimir, matar y detener a los miles de manifestantes que estaban en la calle, aquella revolución volvió a morir como las anteriores. Y sin embargo, ahora Trump les pide a los iraníes que vuelvan a salir a la calle. Pero salir a la calle supone arriesgar la vida. Y después de lo visto con las masacres de las últimas semanas, probablemente hay muy poca gente que quiera salir a la calle para intentarlo de nuevo. Y sin embargo, las noticias que llegan, porque es verdad que Internet de nuevo está cortado y no hay mucho de lo que nos puedan informar más allá de la propaganda del régimen, sí sabemos que la muerte del líder supremo ha sido celebrada en algunos puntos de Irán. No me extraña. Yo estoy convencido de que en sus casas, en la intimidad, la mayoría de los iraníes desearían que esta operación militar fuera rápida y que terminara con el régimen derrocado y todos los ayatolás en la cárcel. Pero que eso ocurra no quiere decir que al día siguiente tengamos una democracia, que tengamos libertad, que las mujeres puedan volver a elegir si llevan o no el velo, algo que hoy en día no pueden hacer. Es incontrolable en un país donde además Estados Unidos no conoce la cultura, donde no tiene todavía la información suficiente para actuar en consecuencia. Es difícil saber qué camino tomará. La guerra debería ser siempre lo último que se intenta para arreglar un asunto, un conflicto o lo que sea. Los que hemos vivido los conflictos y hemos estado en guerras, sabemos el sufrimiento que suponen muchas veces no para los que provocan esos conflictos, sino para la gente que está en la calle. Al ver, por ejemplo, las imágenes de una escuela donde uno de esos misiles estadounidenses o quizá israelí mató a decenas de alumnos, uno recuerda que más allá de esas imágenes que vemos en televisión y que parecen hechas en Hollywood, con esos misiles que van por allí, con esos aviones que surcan los aires y de repente lanzan misiles y vemos las explosiones, muchas veces se nos olvida que sobre el terreno lo que hay son vidas inocentes que se pierden. También culpables, como la del líder supremo. Yo, desde luego, no se me caería una sola lágrima por el líder supremo iraní. Creo que se merece este final que ha tenido. Y sin embargo, sé que con un bombardeo, con la intensidad que estamos viviendo en Irán, no tengáis ninguna duda de que estarán produciéndose cientos, si no miles de víctimas de gente inocente. Me preocupa que Trump, envalentonado por el éxito de Maduro y a la espera de ver qué ocurre en Irán, decida que puede cambiar a capricho los gobiernos del mundo, que puede, quién sabe, por ahora se le ha olvidado, volver a insistir en invadir Groenlandia o cambiar un gobierno u otro en función de lo que él considere que es lo mejor para los intereses estadounidenses. No creo que la política internacional
deba ser la del más fuerte, la ley de la jungla. Y sin embargo, estamos ahora mismo en ese mundo, un nuevo desorden internacional donde solo los fuertes tienen la palabra y pueden decidir cuál es el destino de los países más débiles. En este mundo lo que vemos es los países invirtiendo cantidades astronómicas en armas, en poder militar, y todo esto, no tengáis ninguna duda, va a tener consecuencias porque no hay dinero para todo, porque los países están con deudas récord y porque esa inversión militar va a tener que venir no solo de los impuestos de todos, sino de recortes en otras partidas. Probablemente se va a resentir la educación, la sanidad, se van a resentir cualquier programa que los gobiernos no consideren tan urgente como el armarse y ser lo suficientemente fuertes, no solo para poder ejercer influencia en otros lugares, sino para comprarse ese seguro de vida del que hablaba, para no ser ellos víctimas del expansionismo que estamos viviendo. El gobierno de Omán, que llevaba semanas intentando que hubiera un esfuerzo diplomático y que asegura que las negociaciones estaban avanzando, es de los pocos en la región que se ha atrevido a criticar a Donald Trump. El hecho de que no se haya dado una mayor oportunidad para tratar de convencer a los iraníes de que deben abandonar cualquier intento de desarrollar un programa de armas nucleares. Por supuesto, el intentar convencerles de que la represión contra sus ciudadanos es lo peor que pueden hacer, que las sanciones económicas iban a seguir ahí y se iban a endurecer. Hay una serie de alternativas a la guerra que yo creo que los gobiernos deberían explorar. El otro día, en un programa, en un podcast con Mario de Wonder, nos preguntábamos qué hay en los humanos para que pasen los años, para que pasen los siglos, para que la tecnología empiece a expandirse de la manera en la que estamos viendo y, sin embargo, sigamos resolviendo los conflictos a base de bombazos, sigamos intentando destruirnos entre nosotros. ¿Qué podemos hacer para dejar atrás algo que no deja de ser arcaico, que es el matarnos entre nosotros? Esto que puede sonar un poco a Happy Flower y, bueno, un discurso buenista. Creedme, cuando uno ha estado en la guerra, cuando ha visto el horror, cuando ha visto a niños huérfanos perder a sus padres o a padres perder a sus hijos, cuando ha visto los odios que generan los conflictos y cómo se reproducen de generación en generación, al final terminas detestando cualquier guerra. Y sobre todo esas guerras que tienen como único interés el expansionismo, el robo de recursos naturales, el colonialismo que hemos vivido en otras épocas que ya creíamos pasadas y que sin embargo ha vuelto con fuerza. Trump ha decidido atacar Irán a pesar de que varios generales le advirtieron de que el bombardeo masivo y aéreo, por muy fuerte que sea, probablemente no conseguiría el objetivo de derrocar al régimen. En uno de los artículos donde se desvelaban esas conversaciones, se hablaba de la furia con la que Trump recibió esos servicios de inteligencia, esos assessments, ¿no? Esos informes que le decían que no se podía hacer. Trump cree que se puede. Y a lo mejor tiene razón, quién sabe. Y el régimen cae. Pero la realidad es que si el régimen cae sin un plan posterior de qué hacer después, tampoco habrá servido de mucho. Tenemos claros ejemplos. Antes citaba Afganistán y el caos que fue ese país después de que cayeron los talibán, pero lo hemos visto en Libia, lo vimos en Irak. No se trata solo de hacer la guerra, no se trata solo de derrocar un gobierno u otro, se trata de tener un plan para desarrollar ese país. Requiere también decidir qué vas a hacer con los miles de soldados que durante tanto tiempo han servido lealmente a un régimen y que de repente se quedan sin ese régimen. Hay muchísimas connotaciones y hay grandes responsabilidades, porque una cosa que, en mi opinión, Estados Unidos no ha entendido cuando lleva a cabo estas operaciones es que un poco esa idea de que cuando tú rompes algo, tú eres el responsable. Cuando tú invades un país o derrocas un régimen, tú eres el responsable de que eso luego funcione. Eres el responsable de crear la alternativa de gobierno que pueda mejorar la vida de los ciudadanos, más allá
de simplemente mirar los intereses y cómo voy a hacer para gestionar el paso marítimo de buques, el reparto del petróleo, etc. Eso evidentemente está ahí y las grandes potencias siempre lo tienen en cuenta. Pero cuando no se planea, cuando no hay realmente un gobierno alternativo, normalmente lo que hemos vivido a lo largo de la historia reciente es que vienen el caos, más muertes y más destrucción. Una cosa está clara, Trump no es un presidente como ninguno de los que hemos tenido en Estados Unidos en las últimas décadas. Está dispuesto a utilizar la fuerza militar estadounidense para ir a cualquier parte del mundo a derrocar un régimen que no le gusta y hacerse, y en esto hay que reconocer que no disimula, con los recursos naturales de ese país. Es un expansionismo que por ahora le ha salido bien, pero que tiene muchísimos riesgos por delante. Ahora mismo, pues, hay dos opciones. Una es una caída del régimen iraní, después de que haya sido descabezado su liderazgo. Eso provocaría un vacío de poder y podríamos vernos en una situación similar, como decía, a la de Libia o a la de Irak. Otra opción, que puede ser también posible, es que los iraníes aguanten los bombardeos durante varios días, que provoquen un impacto en la economía, que consigan cerrar aeropuertos, parar el tráfico aéreo, parar también el tráfico marítimo, subir el coste del petróleo a todos los países, incluido Estados Unidos, y hacer que la economía global pague un precio lo suficientemente alto para que Trump recule y vuelva a la mesa de negociación. Es impredecible, como decía, las guerras se sabe cómo empieza, pero no se sabe cómo terminan. Una tercera opción es la más peligrosa de todas, y es que el conflicto se extienda, se propague, que esa provocación, esa respuesta de Irán a los bombardeos, muchas veces golpeando países que no le han atacado directamente, pero que son aliados de Estados Unidos, puedan decidir entrar también directamente en el conflicto. También hay que estar muy atentos a cuál es la reacción de Rusia y de China. Sin embargo, como os decía, veo que tienen pocas opciones de reaccionar. Rusia, por supuesto, está empantanada en Ucrania. Y en el caso de China, siempre se han preocupado sobre todo de la economía. Y a pesar de que han condenado este ataque y están claramente por la supervivencia del régimen iraní, tampoco tienen muchas opciones para actuar en este caso. En los próximos días tenemos que ver cuál es la reacción de Irán, quién toma el poder en ese país y cómo de graves pueden ser las consecuencias económicas de las acciones de los iraníes. Hay que recordar que el estrecho de Hormuz tiene el tráfico cerca del 20% del tráfico marítimo que pasa por allí. Simplemente cerrar eso tiene unas consecuencias muy graves. Hay que ver también cómo cae la bolsa, hasta qué punto Trump, que siempre es muy sensible a la economía, puede soportar durante días, en el caso de que ocurra, los golpes económicos de esta crisis. Por ahora tenemos cancelaciones de miles de vuelos y muchísima gente atrapada en diferentes aeropuertos y diferentes países. He recibido mensajes a través de las redes sociales de gente pidiéndome recomendaciones de qué hacer si se encuentran atrapados en la región. En este caso, pediría que sigáis las recomendaciones de la diplomacia española, si sois españoles, y que os fiéis de lo que decidan las líneas aéreas. No os preocupéis porque no van a permitir que se vuele si no es seguro. Y mientras tanto, tenemos que ir acostumbrándonos a este nuevo orden mundial. Leía unas declaraciones que ha hecho Vladimir Putin, en las que condenaba la violación de la ley internacional de Estados Unidos e Israel en el caso de Irán. Te tienes que reír si no fuera una tragedia lo que está viviendo el mundo. Es decir, alguien que invade Ucrania, país vecino, y que, a pesar de ello, solo ve una violación de la ley internacional en Irán, en este caso, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas que nos encontramos hoy, que cada uno de estos líderes cree que puede hacer lo que le dé la gana siempre que beneficie a sus intereses. Y sin embargo, no tiene ninguna pinta de que todos estos líderes vayan a volver a un mundo donde el orden internacional cuente para ellos.
Estamos, como os decía, en el mundo del expansionismo y del nuevo colonialismo e imperialismo. Y es un mundo quizá de los más peligrosos que yo he vivido en cerca de 30 años como periodista. Las consecuencias de las acciones que se están tomando son absolutamente impredecibles. Incluso esos líderes que creen controlarlas, que creen estar convencidos de que saben lo que hacen, la realidad es que no tienen idea, probablemente, de las consecuencias que pueden desatar las acciones que están llevando a cabo. Y lo que no estoy seguro tampoco es que les importe. En el caso de Xi Jinping, por supuesto, está el riesgo de que, viendo un mundo sin ley, viendo un mundo donde el más fuerte puede hacer lo que quiera, decida en algún momento atacar Taiwán. En el caso de Rusia, probablemente Vladimir Putin estará pensando: ¿y si Trump hace lo que quiere? ¿Por qué me tengo que parar yo en Ucrania? ¿Por qué no puedo seguir mi aventura expansionista? Y en el caso de Trump, también claramente vemos a alguien que quiere pasar a la historia como el nuevo emperador de los Estados Unidos. No se conforma con lo que tiene en casa y está dispuesto a utilizar el ejército más poderoso del mundo para tratar de ganar terreno, influencia e intereses, y sobre todo recursos naturales en el mundo. Con la Unión Europea y la ONU como simples espectadores de todo este espectáculo y este teatro de la guerra, hay pocas esperanzas de contener esas ambiciones de los nuevos autócratas del mundo. Me gustaría ser optimista sobre el mundo al que vamos, y sin embargo creo que todavía no hemos tocado suelo. Vamos a vivir en los próximos meses, en los próximos años, un descenso a los infiernos. Espero que sea lo menos grave posible, pero tengo la impresión de que hasta que no toquemos fondo, hasta que no veamos realmente las consecuencias de este nuevo mundo, de este desorden internacional, probablemente no rectificaremos y volveremos al sentido común. Muchas gracias por seguir el directo y nos vemos muy pronto con más análisis, más información y mucha más verdad.